Hay cierto tipo de recursos que suelen usarse en trabajos, por ejemplo, de escritura como Word. Si uno quiere copiar exactamente la forma de una frase, el tipo de letras, por ejemplo, la tipología, la fuente de ciertos modelos de caracteres en un texto que uno quiera hacer, simplemente hay aplicaciones que uno se hace un clic de tal modo que con esa aplicación uno pueda con exactitud también imprimir la forma en la que quisiera que sean las letras de otro texto como tipo matriz paralela. Y a esto en diseño se lo puede llamar, me refiero en ese estilo de programación o en esa forma de programación, se lo suele llamar patrones de diseño. Cuando tú tomas exactamente una aplicación de tal modo que tú puedas tener una réplica de la forma original de un determinado texto, me refiero por su tipo de caracteres, y que lo puedas reproducir en otro texto. Y algo parecido sucede, por ejemplo, en el texto bíblico también. Nosotros tenemos cierto tipo de patrones que parecen en su estructura, en su forma, una copia de un contexto en otro contexto. Y vamos a conversar ahora de algo que se define patrones de diseño, como cierta estructura gramatical, por ejemplo, como cierta estructura en cuanto a la propuesta de contenido es muy similar entre una determinada época, entre un determinado autor o escritor bíblico con otro. No es una copia exacta, por eso se llama patrón. Es la forma, es la estructura que es muy parecida para solucionar un problema, para solucionar una necesidad que uno se tenga en una determinada situación. Vamos a conversar sobre lo que son los patrones de diseño en la narrativa del texto bíblico. Así que gracias por una vez más ser parte de esta conversación, de este diálogo aquí en Conexión. Descubrimos en Conexión con la Palabra. Y bueno, así es, qué bueno poder encontrarnos ya en este noveno episodio de Conexión con la Palabra, y tal como lo mencionaba Duval, hoy, bueno, vamos a estar, debo decirlo, únicamente los dos. Hoy nos hemos tomado el espacio los varones, con el permiso de las damas, ¿no? Con el permiso de Vero, ella no nos podrá acompañar en esta novena edición. Sin embargo, estamos contentos de que tú sí estás junto a nosotros y que Conexión con la Palabra, como en unos mensajes que recibimos días atrás, nos decían, es mi clase favorita, Duval. Y esto cuando yo leí eso, es mi clase favorita, me puso con una responsabilidad mayor, porque todo lo que tratamos de compartir el día de hoy también lo investigamos, de alguna manera seguimos aprendiendo, y esto es lo maravilloso de conectarse con la palabra. Bueno, así que qué gusto, una vez más, en poder conversar contigo sobre lo que implica el comprender tal vez un poquito mejor el texto bíblico desde un elemento de narrativa que hemos estado conversando en estos días. ¿Y qué es eso de narrativa? Es mirar desde el Génesis hasta el Apocalipsis cuál es y cómo se está planteando el texto bíblico. Por ejemplo, vemos desde el uso de los personajes, por ejemplo, que intervienen allí, la forma en la descripción de los hechos. Hemos visto en algunas otras ocasiones que, por ejemplo, las descripciones no son tan exhaustivas como a veces nosotros podríamos estar acostumbrados a la forma de la escritura de ensayo, de novelas, en la actualidad. Cada época tiene sus rasgos particulares de escribir, de dejar plasmadas las ideas en función de su contexto cultural. Y eso es lo que uno empieza a hacer conexiones, empieza a develar de modo que nos permita una comprensión más fácil del texto bíblico. Así que, John, ahora vamos a hablar sobre los patrones de diseño. Es muy interesante. Los patrones de diseño. Yo no lo había visto como algo tan como una materia para investigar. Hay ciertos elementos en la Biblia que obviamente cuando ya vas estudiándolos paulatinamente dices,
es lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Claro. Por ejemplo, se me ocurre pensar el Edén. Ujú. Y cuando tú vas recorriendo como un patrón de diseño de diferentes autores, te das cuenta que el Edén no es que se quedó en el principio. Claro. Hay un Edén al final cuando Dios mismo, Jesús, establezca su reino aquí, por poner un ejemplo. Pero hablando de patrones de diseño, antes de ver un contenido de Proyecto Biblia, es como tú mencionabas, ¿no? Esos patrones de diseño en cuanto a las letras, en cuanto a la escritura, pero también hay otros patrones de diseño. Por ejemplo, marcas. Claro. Si tú ves ya un signo o una rayita, sabes de qué marca estamos Claro. hablando. Ujú. No voy a decirlo en este momento, pero esos patrones de diseño identifican determinadas marcas. Claro. Y son herramientas justamente para describir una composición de todo un mundo, de una marca en general. Y la Biblia es interesante encontrar diferentes patrones que se van repitiendo, tal vez no de la misma forma de un autor a otro, pero que te lleva y te va moviendo de un espacio a otro para darte una conclusión muy Claro. interesante. Sí. Y el patrón tiene que ver mucho con la estructura, que es Exacto. similar. No exacta, pero No, sí hay ujú. una estructura, hay un elemento conceptual Así es. que se puede nuevamente reiterar más adelante en el mismo, puede ser libro, en la misma época, en el caso del Antiguo Testamento, entre los libros del Antiguo Testamento, o hacer ese salto al Nuevo Testamento. Por ejemplo, alguien siempre suele decir, nosotros cuando abrimos el texto bíblico, el Génesis, Ujú. empieza con la creación. Ajá, así es. Empieza con una, entre comillas, boda, Sí, sí, un Adán y matrimonio, Eva. la construcción de una familia, un hombre y una mujer formando una familia. Hay una boda, hay creación. Y cierra la Biblia con una boda Exacto. entre Jesús, hablando de las bodas del Cordero, por ejemplo, entre Jesús y la iglesia. Ese es un patrón de diseño. Ese es un patrón de diseño. Exactamente. Si ves, entonces es como la estructura conceptual con el que abre la Biblia, cierra la Biblia. A eso nos referimos, ya con un ejemplo un poquito más práctico, de un patrón de diseño, De diseño. por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, hoy queremos invitarte a mirar, a escuchar, dependiendo desde dónde tú estás conectado con este espacio Conexión con la Palabra. Y el contenido que viene a continuación es justamente para hablarnos de patrones de diseño. Y esto gracias a la elaboración de este hermoso contenido de Proyecto Biblia. Hemos estado explorando cómo funcionan las narrativas bíblicas y resulta que las historias en la Biblia son como cualquier otra historia. Tienes que prestar atención a los personajes, el contexto y el argumento. Sí, esas son las herramientas básicas que los autores utilizan para ayudar a los lectores para entender el significado y la importancia de los eventos. Ahora, es momento de aprender una última técnica que integrará todos estos elementos. Cómo detectar los patrones de diseño en la narrativa bíblica. ¿Qué quieres decir con patrones de diseño? Bueno, los autores bíblicos han moldeado todos estos elementos, personaje, contexto y argumento, para crear series de patrones repetidos que entretejen historia tras historia y las unen a todas entre sí. Cuando notas estos patrones, verás cómo diferentes historias en toda la Biblia han sido coordinadas para enfatizar temas importantes. Esto suena interesante, pero ¿cómo puedes saber cómo encontrar un patrón bíblico? Bueno, los autores bíblicos lo hacen de manera sutil. La mejor manera de descubrirlo es notar cómo incluyen palabras e imágenes clave que unen a las historias. Toma, por ejemplo, uno de los temas principales de la Biblia, la compleja y trágica condición humana. Ok. Empecemos en el principio, donde Dios está creando un mundo realmente bueno. Cierto, dice 7 veces, Dios vio que era bueno. Así que esas palabras son claramente importantes. Ahora, observa. Dios designa a 2 personajes llamados Vida y Humano para gobernar el mundo en su lugar y se les dice que todo es bueno para comer. Excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y luego, los humanos dudan de Dios. Y en Génesis leemos que ellos vieron que tomar este conocimiento para ellos mismos era bueno. Luego leemos que desean hacerse sabios y luego, finalmente, toman lo que desean. Y todo se derrumba. Esta historia es acerca de la condición humana. Por sí misma, es una historia realmente poderosa, pero los autores bíblicos no la dejan ahí. La convierten en un patrón. Sucede de nuevo con Abraham y Sara.
Dios los lleva a la tierra prometida, les promete un hijo, pero ellos no confían en Dios, se impacientan y leemos las mismas palabras. Ellos ven a su esclava egipcia, la toman y hacen lo que es bueno ante sus ojos. Sí, la historia coincide. Luego llegas a Aarón en el monte Sinaí y leemos cómo él ve y toma el oro de los israelitas para hacer el becerro de oro. O la historia de Acán, quien ve el oro de los cananeos, lo desea y lo toma por sí mismo. Este patrón resalta cómo la tentación de una persona puede crear sufrimiento para muchas personas. Exactamente. Es justo como la historia de Saúl, donde leemos que los israelitas lo ven, lo desean y lo toman como su rey para poder ser como todas las otras naciones. Y el reinado de Saúl los lleva a la destrucción. O la historia de David, que dice que él vio a Betsabé, la deseó y la tomó, y luego mató a su marido. Y luego la familia de David empieza a destruirse entre sí. Así que, ya lo ves, es un tema básico, repitiéndose una y otra vez. Estas historias están diseñadas para mostrar el patrón de la tentación. Lo que es un poco deprimente. Pero la repetición hace que se desarrolle una expectativa. Quizá alguien vendrá y romperá el patrón. Es por eso que las historias de Jesús han sido diseñadas para llevar los patrones hasta su clímax. ¿En serio? Sí, ¿qué es lo que Jesús dice cuando enfrenta su mayor tentación para evitar morir en la cruz? Hágase tu voluntad, no la mía. Así que el patrón se revierte y tienes a una persona resistiendo la tentación y su sufrimiento provee vida para muchos. Genial. ¿Podemos hacer uno más? ¡Claro! ¿Qué tal uno grande? ¿Cómo es que Dios trae a la humanidad a un nuevo mundo a través de las aguas? Empieza en la página 1, donde Dios separa estas aguas oscuras y caóticas. Sí, la tierra seca emerge como un hogar para que florezcan los humanos. El patrón reaparece con las caóticas aguas del diluvio. Dios rescata a su remanente, Noé y su familia, a través de las aguas, para que ellos puedan pisar la tierra seca y convertirse en la humanidad 2.0. ¿Esa narrativa básica te recuerda alguna otra cosa? Oh, claro, la famosa historia del Éxodo. Sí, exacto. Ahí es donde Dios salva de Egipto a su pueblo elegido al guiarlos a través de las aguas hacia la tierra seca. Mientras que el ejército de Faraón es destruido. El patrón se repite después con Josué y los israelitas. Ellos pasan a través de las aguas del Jordán a la tierra prometida. Sí, ya lo tienes. Y ahora puedes ver cómo los autores bíblicos posteriores proyectarán este patrón hacia el futuro. Como Isaías. Él esperaba un nuevo éxodo, con un nuevo rey guiando al pueblo de Dios hacia una nueva creación. Y en esta repetición, las naciones se convierten en las aguas caóticas. Ah, así que puedes ver cómo el combinar todos estos patrones nos lleva a Jesús. Sí. Nota cómo todos los evangelios resaltan la historia de Jesús yendo hacia el río Jordán. Él entra a las aguas y sale de nuevo. Su bautismo. Ahí es donde Dios anuncia que Jesús es su Hijo, quien rescatará al mundo del caos de nuestra maldad y violencia, entrando a la muerte y saliendo del otro lado. Esta es la razón por la que el bautismo es tan importante para los seguidores de Jesús. Se trata de participar en este patrón antiguo, pasar a través de las aguas de la muerte, siguiendo a Jesús hacia la nueva creación. Estos patrones de diseño parecen ser muy importantes. Sí, de hecho, son la forma principal en la que los autores bíblicos han unificado estos cientos de historias. Y todo patrón desarrolla un tema central que apunta a Jesús a través de toda la historia bíblica. Genial. Esa es la narrativa bíblica, que constituye el 40% de la Biblia. Ahora, el otro 30% está constituido de poesía antigua. Y exploraremos cómo leer la poesía bíblica en los siguientes videos. Si queremos poner en términos de una definición a lo que hemos estado conversando como patrón de diseño, me gusta que he logrado sintetizar un concepto de patrón de diseño. Son soluciones matrices habituales. Okay. Son soluciones matrices habituales. Como planos prefabricados para tratar problemas también habituales o plantear objetivos que se requiere lograr. Okay, como esa matriz en una imprenta. Más o menos, exactamente. Sí, eso te puede ayudar a entender. Veámoslo ahora en el plano del texto bíblico. Por ejemplo, el bautismo. Alguien diría
que el bautismo probablemente es solo como una práctica religiosa. Pero hay un elemento de comprensión más profundo que solamente una simple práctica de fe. Y tiene que ver con el hecho de que al sumergirte en las aguas, porque también la palabra bautismo significa sumergirse, y ese hecho físico se plantea dentro de un patrón de diseño lo que ocurre en nuestro corazón. Ya. Que uno se sumerge en la sangre de Cristo, como enseña la Biblia, al momento de creer por la fe que Él nos regala, y uno sale a una nueva vida. Así es. Entonces, ese elemento espiritual que queremos transmitirlo, se lo pone en términos de un patrón de diseño que podemos nosotros, por ejemplo, comprender de una manera más visible, más palpable, con este arquetipo que es el bautismo. Tengo el agua, tengo una persona que se sumerge en el agua. Ese ensayo físico, material, es un patrón de lo que ocurre a nivel espiritual. Que uno, exacto, por la fe en Cristo Jesús, se sumerge en la sangre, como estaba diciéndote, en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo Jesús, y sale a una nueva vida. Ahí tenemos un elemento definido como patrón de diseño. Es como una matriz que en la estructura es similar para dar a comprender o explicar una realidad que uno quiere enseñar, por ejemplo. Totalmente, claro. Digamos, este es un ejemplo de patrón, de patrón de diseño. Claro. Podríamos decir otro patrón de diseño, y tú tienes muchos otros más también allí. La liberación del pueblo de Israel de Egipto. Por ejemplo, es otro. Ok, otro patrón de diseño. Esto que se cuenta en la narrativa bíblica como un hecho histórico, y todo lo que implicó la liberación de Egipto es un patrón de diseño para enseñarnos más adelante lo que significaría la conformación de un nuevo pueblo a través de un nuevo pacto en Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, así como lo fue Moisés para Israel, en ese plano geopolítico, material, concreto, histórico, en un plano espiritual que sigue siendo histórico también a la vez, que lo hizo y que lo hace a Jesús como nuestro libertador espiritual, que nos libera de nuestra propia esclavitud de la muerte, por ejemplo, o como dice el texto bíblico, de la esclavitud del pecado. Entonces, cada uno de nosotros, o a nivel comunitario, podemos y vivimos ese tipo de liberación, y a la vez vivimos un tipo de éxodo a la vez. Salimos de esa forma tradicional de vida desde donde Dios nos libera, nos rescata, y hay un éxodo que nos permite ir avanzando hacia la plenitud de vida con Cristo Jesús en su morada celestial, a la que un día llegaremos, como lo hizo Israel, hacia la tierra prometida. Entonces, esta analogía es un patrón de diseño que nosotros vemos en la narrativa bíblica para transmitir las enseñanzas que el autor, que es el Espíritu Santo de Dios, quiere darnos a conocer y a entender por medio de la narrativa, por medio de la escritura bíblica. Y esto trae mayor conocimiento, mayor amplitud de toda la narrativa bíblica, y nos da como esas herramientas para poder entender la conexión entre lo que fue escrito en el Antiguo Testamento con otros elementos, o el mismo elemento dicho tal vez de otra manera en el Nuevo. Por poner otro ejemplo, cuando tú hablas de estos patrones de diseño, ¿recuerdas el Cordero Pascual? Ah, sí. ¿Verdad? Que justamente hace pocos días estuvimos celebrando la Semana Santa. Ajá. Tal vez en nuestra cultura no comemos un cordero, pero en nuestros en los mensajes, las prédicas, las reflexiones, se habla de un Cordero Pascual. Y ese Cordero Pascual obviamente era durante la Pascua. Y claro, uno comía de pronto pensando en el contexto judío, porque fue sacrificado un corderito para que luego su sangre haya sido puesta en el dintel de las puertas, para que el ángel de la muerte o la muerte en sí no entre y no se cobre la vida del primogénito. Pero claro, uno podría quedarse con ese elemento. Pero cuando llegamos a Jesús, es interesante que Él también es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí tiene ese patrón de diseño. El Cordero Pascual con Jesús, logramos entender este elemento. Lo mismo pasa, otros dos elementos de la cena, el pan y el vino.
Jesús cogió el pan, Ajá. también tomó la copa y dijo, este es mi cuerpo, por ejemplo. No es que sea el cuerpo literal, pero que será partido por ustedes. Esta es mi sangre, y habla de un nuevo pacto. Entonces, cuando Jesús es colgado en un madero, se puede ver de forma que su cuerpo fue partido. Ajá. Y su sangre fue derramada. Entonces ahí vienen estos dos elementos o estos dos patrones para ver en Jesús que se cumple. Y ahí podemos entender como decir, wow, esto tiene mayor amplitud, estos patrones que antes se lo dijo, y que en Cristo podemos descubrir una magnitud en cuanto al concepto. Mira, por ejemplo, el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, Sí, dice el texto exacto, bíblico, es verdad. por el mismo dedo Sí, de sí, Dios. de Dios, así es. Y el nuevo pacto, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, e incluso Jesús te lo plantea de esa manera, ya no es escrito en tablas de piedra, sino el nuevo pacto será escrito en el corazón de cada Wow. persona. La ley que se escribía para empezar la ley con 10 mandamientos, Sí, ¿verdad? sí, En sí, el sí. Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto empieza escrito en piedra las primeras 10 leyes que Dios establece, el famoso decálogo, en ese pacto con el pueblo de Israel, como una antesala a lo que sería el pacto a través de Cristo Jesús, en donde la ley de Dios no se le escribe en piedra, sino se le escribe en el corazón de cada uno. Exacto. Entonces, ahí tenemos otro patrón de diseño. La parte conceptual, la estructura conceptual es parecida, aunque las condiciones y la dimensión es diferente. Pero la estructura narrativa es igual, por eso es un patrón. Tenemos una ley escrita en piedra y a través de Cristo, la ley de Dios escrita en el corazón. Se sigue escribiendo la ley, solo que cambian los escenarios, pero el patrón narrativo no cambia, sigue siendo parecido. Claro. Hay otro que me ha llamado mucho la atención, otra estructura de diseño. La famosa circuncisión. Sí, sí, sí. Mira, era un elemento para los varones, era Claro. una señal fundamental, parte del acuerdo del pacto Sí, entre Dios y el antiguo Israel, que todo hombre tenía que circuncidarse, Es por verdad, ejemplo. cuando ¿Y nacía. qué significa la circuncisión? Que en el caso ya de la perpetuidad hasta que Cristo vino, de la circuncisión como parte de la normativa de la ley, a los 8 días un niño tenía que circuncidarse, un varón. Sin embargo, varoncito. cuando empezó el pacto, hasta los adultos se circuncidaron porque, Claro, porque empezaba. porque empezaba, es Exactamente. Luego, según la ley, se normó que a los 8 días el niño era circuncidado. ¿Y qué era la circuncisión? Sino cortar el prepucio, que es esa parte, esa protuberancia que cubre el glande del pene en el varón. El varoncito. Ok, ahora, eso en cuanto a salud, si un varón no tiene una buena higiene, esa cobertura extra, esa piel extra podría causar, por ejemplo, infecciones. Totalmente. Podría Y enfermarle no a un varón. solamente a él. Podría contagiar, Claro. en fin. Ese era un elemento como amenazante a la salud del varón, de la mujer, de la familia en sí. O sea, Pero ahora lo entendemos nosotros. Ok. Antes no iba a decir por higiene. Dios. ok, pero ese elemento, ahora el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, en el nuevo pacto entre Dios y nosotros, los seres humanos, a través de Cristo Jesús, ya no hay un corte físico del prepucio Exacto. en el varón. Ahora dice, es un prepucio que se corta en el corazón del ser vez humano. del interior del hombre, Exactamente. de la persona. Entonces, la estructura de la narrativa no cambia. Lo que cambia obviamente son las condiciones. A eso es lo que los estudiosos proponen entenderlo desde lo que se define como patrón de diseño. Es verdad. ¿Sí ves? Entonces es la misma estructura narrativa, pero en un escenario y en una realidad diferente. En el caso de la circuncisión, el apóstol Pablo dice, ahora tenemos que circuncidarnos el corazón. Y Cristo vino a circuncidar el corazón del ser humano. Totalmente. A quitar el prepucio del corazón, dice. Y no es algo físico, es algo metafórico. Exacto. Pero lo metafórico viene de un ejercicio muy físico, visual, de un arquetipo que allí lo estaban viendo. Entonces, la estructura de diseño en cuanto a la narrativa no ha cambiado. El escenario ha cambiado. Para que nosotros podamos comprender. O el matrimonio.
¿También? El matrimonio es lo mismo. El matrimonio, dice el apóstol Pablo allí en el libro de Efesios, que Dios lo ha diseñado para que entendamos la relación de amor entre Dios y su pueblo, su iglesia. Y para esa comprensión material, física, como quieras llamarlo, entonces crea el diseño, crea el matrimonio. La estructura narrativa no cambia. Hay una relación intrínseca profunda entre Dios y nosotros. Y el matrimonio grafica esa relación. Totalmente. Entonces, la estructura narrativa sigue siendo paralela. Los escenarios y los espacios van cambiando a fin de que nosotros podamos comprender con mayor claridad lo que Dios quiere comunicarnos. Y esto nos permite otra vez, y queremos tal vez repetir esto, nos permite tener más claro el mensaje. Porque hay muchos elementos en el Antiguo Testamento, ya los hemos mencionado, que uno dice, pero ¿cómo se aplica esto a la vida del siglo XXI? Pero si nosotros si lo vemos de forma literal, seguramente no lo vamos a captar. Sin embargo, cuando entendemos, por poner otro ejemplo, el maná del cielo, imagínate, el maná del cielo, uno dice, bueno, fue bajo circunstancias específicas del pueblo de Dios en el desierto, donde no había supermercados, donde no había la posibilidad de elaborar incluso pan. Y Dios envía del cielo un maná, pero era un maná que tenía que ser recogido en determinado día y en determinado momento. Ahora, y uno se podría quedar, qué bonito el maná, Dios quisiera que me mandes maná del cielo. Pero mira, conforme vamos pasando de un escenario a otro, el escritor bíblico nos lleva a Jesús. Como el maná. Como el maná. El pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el que come de mí, pues obviamente tendrá vida. Así es. Entonces, ese es otro patrón de diseño o no es estructura. Es una estructura narrativa. Exactamente. En esa narrativa está ese patrón que te conecta a un elemento físico, pero con un elemento espiritual y material que se lo representa en Jesús. Y que Jesús mismo dijo, yo soy el maná del cielo. O el pan de vida. Vida. Es otro de los patrones de diseño que encontramos. Bueno. ¿Tienes otro? Podemos varios. Ver muchísimos. Podemos ver muchos. Por ejemplo, hay prácticas que nosotros todavía las hacemos hasta este tiempo, por decir el ayuno. También. Y nosotros pensamos que el ayuno solamente es la abstención de comer alimentos físicos, nada más. Claro. Y eso también fue el error que cometió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Empezaron a ayunar, entonces ya en la época mismo Dios les dijo, estoy cansado de sus ayunos, porque ustedes creen que lo único que hay que hacer es abstenerse de comer y nada más. Pero el ayuno no se trata de eso, y ya lo dice en el Antiguo Testamento, y luego Jesús lo repite en el Nuevo Testamento y dice, ustedes ayunan, o en el caso del diezmo, ustedes diezman el eneldo y todo ese tipo de cosas. O sea, no se trata solamente de las cosas materiales como tal. En la estructura narrativa, cuando hablamos de patrones de diseño, la idea es que comprendamos desde esa experiencia visible, desde esa práctica tipo ejemplo que nosotros podemos ver, llevarlo a una realidad más profunda, una realidad del alma, del espíritu del ser humano. Entonces, en un determinado momento, allí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, si no me equivoco, o 58, dice: el ayuno que a Dios le agrada es que hagan justicia, que hagan misericordia. ¿Sí ves? Que seas amable con los huérfanos, justo con los huérfanos, con la viuda, con las personas que vienen de otros países, con los migrantes que tienen necesidades reales, en fin. Habla de esa responsabilidad de expresar el amor de Dios hacia las personas de una manera práctica. Entonces, viene en el Nuevo Testamento, cuando seguimos nosotros desarrollando la práctica del ayuno, a veces creemos que lo que quiere Dios es que nosotros dejemos de comer y que tengamos un día, 2 días, 3 días, lo que sea de ayuno, y de pronto lo que Dios está esperando es que haya cambios profundos. O sea, que ese ayuno sea esa abstención de ciertas prácticas que pueden estar afectando, destruyendo nuestra alma, nuestro corazón, nuestras relaciones. Abstenerse de esas prácticas a fin de agradar a Dios. Entonces, la estructura en la narrativa del ayuno físico se traslada con la misma estructura, pero a este plano espiritual, por ejemplo. Entonces, a eso los
estudiosos del texto bíblico lo enmarcan dentro de este análisis que lo definen como estructura de diseño para que nosotros podamos comprender cómo la narrativa que se hizo en un determinado plano, en un determinado contexto, se lo pone como que si fuera una matriz y se lo inserta para entenderlo en otro plano, en otro contexto. A mí me llama la atención todo esto y ver a Dios como un pedagogo. Sí, señor. Es que es así. La pedagogía de Dios es amplísima. Claro. Porque de un elemento sencillo que podía ser muy comprensible para su época, pues lo va trasladando y que podemos ahora entenderlo con mayor claridad. O sea, ilustra de una manera impresionante para que hoy podamos aprender. Y ahí es cuando el texto bíblico ya no, como muchos lo pueden decir, es antiguo, es arcaico. No lo es, porque nos damos cuenta que la narrativa bíblica no solamente ha quedado en el pasado, sino que hoy lo puedo vivir y obviamente me traslada para visualizar un futuro de una manera diferente. Mira, hay otro elemento de diseño, o esta estructura de diseño, patrón de diseño, que es los pactos. Ajá. El pacto, mejor dicho. El pacto de Dios. Y claro, hablamos de pacto como si Dios hubiera dicho solo un pacto en el pasado. Ajá. Por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron instalados en el huerto del Edén, en un espacio perfecto, Dios hizo un pacto. Pues Él quería que ellos administren, sean mayordomos, sean, pongámoslo así en términos también, como los sacerdotes del lugar. Pero cuando ellos se separan de Dios y toman la decisión voluntaria de simplemente ir en contra de lo establecido por Dios, aún ahí hay el primer pacto que dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, le estaba hablando a la serpiente, ¿no? Y entre tu simiente y la de ella. Ya nos está hablando de una simiente que iba a venir. Y luego dice, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Este pacto de Dios está hablando, parecería que en ese momento, una redención. Sin embargo, cuando podemos seguir hablando del mismo patrón de diseño del pacto, lo encontramos en Abraham. Cuando él hace un pacto de que va a ser una nación grande, que aun cuando está en medio de una sociedad que se ha alejado de Dios, el pacto de Dios se mantiene y dice, yo voy a formar de ti una nación grande. Más adelante, hablando del mismo pacto, Noé. Dios da la oportunidad de que la sociedad pueda acercarse a sus estatutos o a sus normas, pero ve que no. Hay una destrucción del mundo, pero salva una familia. Y luego hay un arco iris, que es el pacto de Dios, y dice, pues yo tengo un pacto que establecí desde antes. Y podemos ir caminando más adelante, el pacto que hace con Moisés, por ejemplo, el pacto que hace con David. Y claro, este patrón de diseño lo encontramos culminante en el pacto con Jesús, claro, que viene ese Redentor, que tanto se hablaba del Mesías en el Antiguo Testamento y que se cumple en Jesús. El pacto es un patrón de diseño que fue establecido en un momento y otra vez vuelve a encontrarse con Jesús. Sí. Me encanta ese concepto de una matriz pedagógica. Sí, sí, sí. Me gusta a mí también. Y Dios ha establecido con tanta claridad estas metodologías que se define como la estructura de diseño para que podamos ir entendiendo la revelación escrita que Él ha considerado necesaria para que nosotros podamos conocer el pensamiento de Dios, que Él quiere que conozcamos, porque es imposible que nosotros conozcamos a profundidad el pensamiento de Dios como tal, excepto lo que Él ha revelado y está en su palabra. Una revelación por su Espíritu Santo, escrita por seres humanos a lo largo de más o menos 1500 años, por más de 40 escritores en diferentes contextos culturales, incluso históricos, y hay un elemento estructural en la narrativa bíblica que se va repitiendo y es constante a lo largo de toda la Biblia, para que también nosotros podamos ver a este conjunto de libros, porque la Biblia no es un libro, la Biblia es una biblioteca, y a veces también perdemos en perspectiva eso, no es que pensamos que la Biblia solamente es un libro, es toda una biblioteca, que en medio de esa magnitud hay una estructura
que se va repitiendo y nosotros podemos ver una unidad e incluso hasta en la propuesta narrativa con este elemento definido como estructura de diseño. Y esto no puede ser sino fruto de una mente más grande que la de el escritor de turno que estaba escribiendo. Entonces nosotros al hacer un trazo desde el Génesis hasta el Apocalipsis y vemos elementos bajo el concepto de estructuras de diseño que se van repitiendo como matrices, aún en escenarios diferentes, entonces vemos, aquí hay una mente maestra, una mente pedagoga, que en realidad ha pensado tan bien para enseñarnos aquellas grandes verdades, de modo que nosotros ahora podamos comprender mejor la revelación escrita de Dios. Totalmente. Y bueno, para concluir, queremos agradecerte este contenido. Queda en nuestro sitio web también y a la vez también en el Facebook de HCJB. Si tú deseas tener contenidos que puedan ampliar, alimentar de pronto ciertos puntos que te gustaría estudiarlos, hay un ministerio llamado Proyecto Biblia que tiene varios artículos, varios podcasts, también varios videos que, por cierto, nos estamos alimentando de estos contenidos y a la vez también de otros, pero te sugerimos que puedas tú encontrar en Proyecto Biblia justamente varios materiales que pueden ser muy, muy interesantes y estoy seguro que te van a alimentar aún más la curiosidad que tú puedes tener con el fin de conectarte con la palabra. ¿Qué te parece si, Duval, nos despedimos generando un desafío? Dale. Ya. Mira, ¿qué te parece, ya que hemos hablado de patrón de diseño, aunque ya lo hablamos minutos atrás, pero qué te parece si tú investigas en el Antiguo Testamento el maná? ¿Ya? Y puedes ir mirando a través de la narrativa bíblica hacia dónde dirige ese elemento tan común que era como un pancito, el maná, y encontrar este patrón de diseño que se va repitiendo de pronto en diferentes espacios de la Biblia, en diferentes partes históricas, hasta llegar a la conclusión de Jesús como el maná. ¿Qué te parece? Te dejamos con ese desafío y esa tarea. Perfecto. ¿Sí? Me parece espectacular. Muy bien. Chévere. Gracias una vez más por ser parte de esta conversación. Y quiero tomar las palabras que nosotros encontramos en la carta a los Hebreos. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y por medio de muchas analogías, yo diría, ¿verdad? Sí. A través de estructuras que las hemos llamado ahora como estructuras de diseño, ¿verdad? Más ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Otro patrón, mira. Otro patrón, exactamente. Él es la palabra viva, la que encarna y la que da vida a la vez. Vemos en el Génesis Dios creando con el poder de su palabra creadora, y a través de Cristo, que es su palabra encarnada, Él sigue creando vida y vida nueva a cada uno de nosotros. Allí tenemos otro patrón de diseño, donde la Biblia muestra el corazón de Dios, con el mismo propósito que nosotros vemos a lo largo de toda la narrativa bíblica. Establecer una reconexión, ese anhelo, ese amor de Dios, por no dejar al ser humano abandonado, sino restaurarlo. Nuevamente traerlo hasta sus brazos. Y eso es lo que vivimos ahora a través de Cristo Jesús. Un reencuentro entre Dios y nosotros. Y la invitación sea abierta, está abierta allí para que también cada uno de nosotros, para que tú igual puedas abrir la mente, el corazón y disponerte a ese reencuentro que es la propuesta del Evangelio entre nosotros y Dios por medio de Jesucristo. Muchísimas gracias, nos despedimos, será, si Dios lo permite, hasta en una semana más, con un nuevo episodio aquí en Conexión con la Palabra. Hasta pronto.